3:15, por favor, si pueden buscarlo conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y el apóstol Pablo le está dejando una instrucción al joven predicador y joven pastor Timoteo. Vamos a leer estos dos versículos, 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Si lo tiene, léalo conmigo. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese, aquí dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Señor, gracias porque no nos dejas, porque siempre nos cuidas, Señor, siempre nos proteges, nos sustentas diariamente, nos das lo necesario para vivir. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú mantienes esos faros ardiendo, esas iglesias, congregaciones que todavía sostienen la obra misionera y todavía apoyan a misiones, envían gente. Señor, te doy gracias por esta mi iglesia, Fuente de Vida Eterna. Aquí nací, aquí me crié y de aquí salí, Señor. Te doy muchas gracias porque tú eres bueno y porque permites que podamos seguir adelante. Bendice a esta tu iglesia y que la palabra de Dios sea la que nos hable, la que nos enseñe, la que nos anime o nos redarguya según sea el caso. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un joven llegó a donde estaba su pastor y le dice a su pastor: pastor, ya no voy a ir a la iglesia. El pastor le respondió: bueno, ¿pero por qué? El joven le dijo: es que yo veo que hay una hermana que habla mal de otra hermana. Yo veo que hay un hermano que no lee bien cuando le toca leer. Y es más, el coro, ¿verdad? Le falta afinación, les falta preparación. Las personas durante el culto están viendo el celular entre tantas y tantas otras cosas equivocadas que veo que pasan en la iglesia. Entonces el pastor le dijo: ok, está bien, pero antes de que tomes esa decisión, quiero que me hagas un favor. Toma un vaso lleno de agua, llena ese vaso, y te voy a pedir esto: da 3 vueltas por toda la iglesia sin derramar una gota de agua en el suelo. Y después de esto, si tú decides irte aún, puedes hacerlo. El joven dijo: pues eso está muy fácil. Y agarró el vaso, llenó el vaso hasta tope y empezó a caminar a la hora de la salida, ¿verdad? Empezó a caminar entre los hermanos, empezó a caminar entre las bancas, dando esas 3 vueltas que el pastor le pidió. Y cuando regresó, vino y dijo: pastor, ya hice lo que usted me pidió, aún no he cambiado de parecer. Y el pastor le dijo: ok, y cuando estabas dando las vueltas, ¿te diste cuenta de que de que la hermana fulanita de tal estaba hablando mal de la otra? No. Y cuando estabas dando las vueltas con el vaso ahí, ¿has visto a los hermanos reclamarse unos a otros? No. Y cuando estabas dando las vueltas, ¿viste que alguien estaba metido en el celular en lugar de poner atención en lo que se decía en la predicación? No. ¿Sabes por qué? Porque estabas enfocado en el vaso para que no tiraras el agua. Lo mismo en nuestra vida, cuando nuestro foco está en el Señor Jesucristo, no vamos a tener tiempo, hermanos, de estar viendo los errores de otras personas y metiendo ideas en nuestra cabeza para intentar salir de la iglesia. Quiero hablarle hoy, hermano, de la importancia de la iglesia. Yo creo que esto ya se ha hablado mucho y espero que sea solamente como un repaso y algo que nos asiente y nos defina, ¿verdad? Esta convicción de la importancia de la iglesia
en nuestra vida, hermanos. El apóstol Pablo le está dando a Timoteo varias instrucciones aquí, pero él le dice en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué es importante la iglesia, hermanos? En primer lugar, la iglesia es importante porque es la casa del Dios viviente. Es la casa del Dios viviente. Los creyentes son miembros de la familia de Dios y por tanto son parte de la casa de Dios, hermanos. Usted y yo somos parte de esa casa de Dios y como miembros de esta familia y en esta casa debemos actuar de acuerdo a esta identidad. Pablo, hermanos, no está comentando esto con referencia al edificio, sino a las personas que conforman la iglesia verdadera. Ahora, hermanos, en su debido momento yo estuve aquí, yo me crié aquí, yo crecí aquí, hermanos, pero cuando tuve que salir, ahora el responsable soy yo, ahora el que tiene todo el peso, la carga de la responsabilidad, pues yo la llevo, hermanos, y yo me puedo dar cuenta de la importancia que es que los hermanos lleguen a la iglesia. Alguien dijo, una persona cuando empieza a estar mal espiritualmente, una de las primeras cosas, ¿sabe cuál es? Empieza a faltar a la iglesia. Empieza a faltar a los cultos. Entonces, hermanos, no podemos demeritar la importancia de asistir a la iglesia, de congregarse. No podemos quitarle o restarle importancia a esa idea, hermanos. Es muy importante. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 10. Vaya conmigo al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10, en el versículo 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice el 25, hermanos? ¿Cómo empieza? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es decir, que se ha hecho costumbre para algunos dejar de congregarse. Y eso no es correcto, hermanos. Espiritualmente hablando, la vida de una persona, un cristiano, un hijo de Dios, no va a estar completo o completa si no está asistiendo regularmente y fielmente a una iglesia. No se está congregando, hermanos. No somos llaneros solitarios en la vida cristiana. No podemos andar solos como si no necesitáramos una congregación, como si no necesitáramos de una iglesia local. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, la iglesia es importante porque es la casa de Dios. Usted y yo somos parte integral de esa casa, somos parte de ese cuerpo. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas. Hermano, hermana, usted al estar congregándose en esta iglesia es parte de esta iglesia, de esta congregación. Es una piedra, podríamos decirlo, es un ladrillo de esa casa espiritual en la cual usted se está congregando. Si a uno de estos muros le quitamos uno de los bloques que lo integran o uno de los ladrillos que lo integran, se va a debilitar, se va a debilitar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a ser más fácil
que uno de estos muros, en uno de estos temblores que luego nos acechan, ¿verdad? Gracias a Dios ya no hemos tenido. Pero imagínense, hermano, en uno de esos temblores se vaya a caer un muro. ¿Por qué? Porque le hizo falta uno, o dos, o tres de los ladrillos, de los blocks, de las piedras que lo integran. Hermano, una iglesia se integra por muchas personas, hombres, mujeres, niños, ¿verdad? Ancianos. Y hermanos, si no nos congregamos regularmente, si no le damos importancia al llegar a la iglesia, hermano, no solamente estamos afectándonos espiritualmente, pero estamos afectando espiritualmente a toda la casa, a todo el edificio. Ahora, volviendo aquí a 1 de Timoteo, capítulo 3, hace una mención interesante. Dice el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y dice ahí que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. La iglesia, hermano, Dios la ha dispuesto en este tiempo, en esta época, en esta dispensación, para nosotros, pero es la iglesia de Dios. Y dice ahí, columna y baluarte de la verdad. La columna se empleaba no solo para apoyar una estructura, sino que también a menudo se erigía como una columna para que en ella se dieran los avisos. Usted puede ver en este edificio y tiene varias columnas. Ese edificio tiene los cimientos como para hacer un edificio de 7 pisos. En realidad, es demasiado fuerte. Pero hay edificios, hermanos, donde las columnas pues deben ser más gruesas, deben ser más profundas, porque son edificios gigantescos, son grandes, hermano. Pero estas columnas sostienen. La iglesia, hermano, sostiene la verdad. La iglesia está para sostener la verdad. Antiguamente, en los pueblos, ponían o colocaban ciertas columnas en medio de las plazas o en lugares estratégicos, y podía uno ver ahí una columna y decir, ¿y eso para qué? Tenía una función. ¿Sabe cuál era la función? Que si llegaban los heraldos del rey, ¿verdad? Y tenían un anuncio, un comunicado, claro, antes ellos primero lo daban con su voz, pero después clavaban ese comunicado, ese anuncio en la columna. Y toda la gente del pueblo, cuando pasaba por ahí, veía la columna y veía que estaba pegado un letrero, un anuncio, y se daba cuenta de lo que el rey acababa de decir o acababa de comunicar. Entonces, hermano, la iglesia es una columna, es un lugar donde se debe alzar la verdad y se debe mantener la verdad y se debe comunicar la verdad. Pero también dice ahí columna y baluarte. Y un baluarte, hermano, lleva el pensamiento de fundamento y estructura defensiva. En otras palabras, la iglesia es la que está encargada de la defensa y proclamación de la verdad de Dios sobre la tierra. Hermano, estamos en tiempos difíciles, algunos dicen tiempos postmodernos, donde ya las cosas han cambiado tanto, hay tantas cosas diferentes. Usted puede pensar en la inteligencia artificial, usted puede pensar en toda la tecnología que tenemos. Cuando yo era niño, eso nada más lo veíamos, ¿verdad?, en las caricaturas. Eso nada más lo veíamos, ¿verdad?, en los supersónicos, que podían a través de un dispositivo, de un teléfono, hablar y ver a la otra persona en el otro lado. Era imaginación, pero eso ya lo tenemos, eso ya está. Y la iglesia, aún a pesar de la modernidad y aún a pesar de toda la tecnología y aún a pesar de todo lo que hay, tenemos que seguir como iglesia manteniendo la verdad, porque somos baluarte, hermano. Debemos ser un punto estratégico de defensa y proclamación de la verdad a este mundo que tanto lo necesita, hermanos. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque es la casa del Dios viviente. Número 2, la iglesia, hermanos, es importante porque es el lugar que Dios ha preparado el día de hoy para que conozcamos
a su persona, aprendamos su palabra. Por medio de la iglesia, Dios edifica a su rebaño. Mire conmigo en Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad, está hablando Pablo en un último discurso, se está despidiendo de los pastores, de los ancianos. Ya Pablo iba a Jerusalén y él sabía lo que le esperaba, pero él está hablando con ellos y les dice en versículo 28, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo ¿qué? El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Hermanos, la tarea primordial del pastor y de los líderes y de todos aquellos que se paran aquí atrás en este púlpito es enseñar la verdad de la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios tal cual es. Enseñar, explicar, proclamar la palabra de Dios a nosotros, al pueblo, a los hijos de Dios. Ahora, claro, hermano, usted puede aprender directamente de la palabra de Dios y es su deber leer, estudiar, meditar la palabra de Dios. Pero cuando venimos a la iglesia, el pastor se ha preparado, ha buscado, ha estudiado y está dando un alimento para todos aquí en la iglesia. Algo que no debemos de perdernos. Es en la iglesia, hermanos, donde Dios debe ser glorificado, donde Cristo debe ser exaltado y donde la palabra de Dios debe ser predicada con fidelidad. En Efesios capítulo 1, vaya conmigo ahí por favor, Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Efesios 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y note lo que dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, es importante la iglesia. Es importante congregarse. Es importante tener un lugar donde llegar, donde convivir, donde crecer espiritualmente, donde resolver a veces ciertas dudas y conflictos. Es importante la iglesia. Es donde Cristo nutre, dirige, gobierna y fortalece a sus hijos por medio de la predicación, la enseñanza y la exhortación de su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple, ¿qué cosa, hermanos? Tu ministerio. Hermano, es en la iglesia donde tenemos que ser enseñados en la sana doctrina.
Hermanos, van a amontonarse maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a llegar personas, hermano, lo podemos ver en el internet, en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook. Hay muchos maestros, muchos que se dicen maestros. Y a veces lo que sucede es que le hacemos más caso a lo que dice el youtuber o el influencer o el maestro de tal página o tal video, que a lo que nos está diciendo el pastor, que a lo que se nos enseña en la iglesia. Y a veces, hermano, ponemos en duda lo que se nos dice aquí por lo que oímos allá. Ahora, hermano, ciertamente tenemos que ser seres racionales, tenemos que pensar. Y si hay algo que no nos convence, no nos cuadra, pues vamos con el pastor. Pastor, explíqueme esto porque no lo entendí. O no comprendo por qué hacemos esto así o asá. Pero hermanos, a veces le ponemos más oído a lo que oímos afuera o a los maestros que tenemos en las redes sociales que a los maestros que nos enseñan aquí. Ahora, hermano, tenemos que ser diligentes en esto. Gran parte de nuestros problemas se pueden resolver si nosotros tan solo leemos la Biblia, la estudiamos. Sí, y yo creo, hermanos, que en esta iglesia se enseña la palabra de Dios. Entonces hay que escucharla, hay que atenderla y hay que practicarla. Hermanos, Cristo nos ayude, el Señor nos ayude a poder darle la importancia necesaria a la iglesia. En tercer lugar, hermano, para terminar, la iglesia es importante porque a través de ella Dios está llevando a cabo su obra en esta tierra. Dios manda a la iglesia a predicar el evangelio. Marcos 16:15. Por tanto, id. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Sí es eso o no? ¿Qué dice, hermanos? A ver, búsquenlo, vamos a buscarlo. Marcos 16:15, hermanos. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, hermano, la iglesia está mandada por el Señor a seguir predicando el evangelio. La iglesia debe predicar el evangelio. Si no estamos predicando el evangelio, hermanos, estamos faltando a una de las grandes responsabilidades que Dios ha dado a la iglesia. Entonces, la iglesia es importante porque a través de ella Dios está llevando a cabo su obra en esta tierra. Dios está está ampliando el ministerio, la predicación del evangelio a través de la iglesia, a través de las misiones, a través de los misioneros que están yendo a otros lados a predicar. Dios manda a su iglesia a seguir predicando el evangelio. Dios usa la iglesia para que su multiforme sabiduría sea dada a conocer. En Efesios capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia así. Efesios 3:10, hermanos. Dice la Biblia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano, la iglesia es importante porque independientemente de los fracasos de cada congregación, la iglesia es una vitrina de la gloria y la sabiduría infinitas de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos seguir haciendo la obra de Dios. Necesitamos seguir llegando a la iglesia. Necesitamos seguir aprendiendo. Necesitamos seguir haciendo la obra de Dios. Y de alguna manera, cada uno de nosotros tenemos parte en esa obra. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa. A veces, hermano, para los que apenas están llegando, pues el trabajo de ellos es empezar a llegar y empezar a aprender. Y una vez que han aprendido, entonces empezar a hacer. Pero es necesario estar llegando a la iglesia, hermano. Entonces, debe ser esencial para cada cristiano asistir fielmente a la iglesia para adquirir, por medio de la palabra de Dios, la predicación, la enseñanza, la sabiduría de Dios y vivir en la sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer. Dios usa la iglesia, hermano, como lugar donde la disciplina es administrada bíblicamente. A veces no se habla mucho de eso. Pero uno de los asuntos relacionados con la iglesia es la disciplina. Cuando un miembro de la iglesia necesita ser disciplinado. Imagínense, hermanos, si no estamos en una congregación, si no estamos en una iglesia, pues solamente podemos esperar la disciplina del Señor y vaya que nos va a llegar si somos hijos de Dios. Pero hermano, dentro de una congregación también debe haber disciplina. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 18, 1 Corintios 5, varios pasajes. Entonces, hermano, es importante la iglesia. Es importante la iglesia. Dios usa la iglesia para que sus miembros crezcan y maduren espiritualmente. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, vamos a ser edificados, vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a estar unidos entre sí, todos, cada uno de nosotros como miembros de ese cuerpo, y según la actividad propia de cada uno vamos a estar trabajando. Pero eso es en la iglesia, hermano. Yo no puedo ser un agente libre, yo no puedo estar pensando que no es necesario ir a la iglesia y estoy bien. No, no estamos bien, si ese es nuestro pensamiento. Es importante. Alguien ha dicho que no haya otras cosas que sean el pretexto para que no vayas a la iglesia, sino que la iglesia sea el pretexto para que no vayas a hacer otras cosas. Hermano, necesitamos darle importancia a la iglesia. Nuevamente, ¿por qué? Porque la iglesia es la casa del Dios viviente. Número 2, porque es el lugar que Dios ha preparado hoy para que conozcamos su persona y aprendamos su palabra. Y número 3, porque es a través de ella donde Dios está llevando a cabo su obra en esta tierra, hermanos. Entonces, no ponga en segundo término la iglesia, las actividades de la iglesia. Yo sé, todos nosotros tenemos actividad, tenemos trabajo, tenemos diferentes cosas que hacer, pero hermanos, siempre vamos a tener un tiempo específico para la iglesia. ¿Cómo matar a tu iglesia? Primero, no vengas. Y si vienes, llega tarde. Y si vienes, llega tarde y ven de mal humor. Y al salir de la iglesia, pregúntate, ¿valió la pena venir? Y si el pastor te pide que hagas algo, no aceptes. Vale mejor seguir criticando a los demás que hacer algo en la iglesia. ¿Cómo matar a tu iglesia? Pues visite a otras congregaciones de vez en cuando. Porque quieres mandar un mensaje al pastor de que él no manda. Guarda tu independencia. ¿Cómo matar a tu iglesia? Haz que el pastor se gane su salario. Deja que él haga todo el trabajo y no hagas nada. ¿Cómo matar a tu iglesia? Pues cuando llegues al templo, siéntate hasta atrás, cerquita de la puerta, y no lo digo por los ujieres, ¿verdad? Yo sé que hay ujieres aquí. No cantes. Y si cantas, pues canta sin ganas. ¿Cómo matar a tu iglesia? No des tu ofrenda. No animes al pastor. No digas amén. Y enumera las faltas de tu pastor y todos los que les visiten. No traigas a nadie contigo a la iglesia. No invites a nadie. No hagas nada para ganar a otros. ¿Cómo matar a tu iglesia? Si hay algunos miembros animados que sirven en la iglesia y trabajan,
Empiézalos a criticar, empiézalos a echar para abajo. ¿Cómo matar a tu iglesia? Si tu iglesia, por mala fortuna, es una iglesia feliz y armoniosa, condénala, sé indiferente. Cooperando con todo esto que acabo de decir, seguro vas a estar dañando tu iglesia. Hermanos, no hagamos eso. No hagamos eso. Es fácil ver las faltas. Es fácil ver los fallos. Es fácil ver las áreas de oportunidad, ahora les llamamos, ¿verdad? Para ser menos duros. Pero hermano, hay que hacer algo por nuestra iglesia. Es el lugar donde Dios nos colocó. Es el lugar donde Dios nos puso. No salga de su iglesia a menos que de verdad esa sea la voluntad de Dios para usted y para su familia. Siga congregándose. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu acomode los pensamientos y las palabras que yo no supe decir. Te pido, Señor, que acomodes el mensaje a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a ser fieles. La fidelidad a nuestra iglesia, a nuestra congregación, es un factor muy importante y determinante para nuestra salud espiritual. No es el primero, no es el más fuerte, pero es uno de esos factores que sin duda alguna nos van a ayudar a crecer. Señor, no hay iglesias perfectas, lo sabemos. Siempre habrá algún fallo, siempre habrá alguna cosa que arreglar. Pero Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada en que tú moriste, diste tu vida, derramaste tu sangre por tu iglesia. Señor, gracias por todo. Bendice este tiempo. Así en actitud de oración, hermanos, dejo el lugar al pastor.